Hola, soy Miguel Úsuga y el día de hoy quiero compartir una reflexión profunda sobre la identidad de Jesucristo, sus parábolas, sus milagros y cómo todo esto puede impactar en nuestra vida y sociedad actual. Este recorrido lo voy a hacer a partir de los textos de Albert Nolan y José Antonio Pagola, además de algunos pasajes bíblicos que nos muestran el corazón y el mensaje de Jesús como tal. Respecto al primer punto, hablan de la identidad de Jesucristo en el capítulo 17 de Nolan. Allí se preguntan quién es este hombre. Se nos presenta a Jesús como alguien que no encajaba en los moldes religiosos ni políticos de su tiempo. Su personalidad lo llevaba a tener una identidad que se basaba en una visión profundamente humana, libre de las normas que excluían y comprometían una transformación de la realidad. Jesús no hablaba de Dios, sino que encarnaba gestos concretos de amor, justicia y compasión. En lo personal, tiene un eco muy fuerte. En sí nos invita a preguntarnos y a cuestionarnos nuestra propia humanidad. Estamos siendo sensibles al sufrimiento ajeno. Nos atrevemos a actuar con valentía y ternura como lo hizo Jesús. Su vida nos reta a preguntarnos sobre la indiferencia y el compromiso de quienes más lo necesitan. Respecto a la segunda pregunta, se ahonda en las parábolas significativas, donde Pagola en el capítulo 5 de su libro, Jesús, aproximación histórica, se destacan varias parábolas que revelan lo que hablábamos anteriormente respecto al corazón compasivo de Jesús. Dos que a mí me impactan serían la del buen samaritano y la del hijo pródigo. La parábola del buen samaritano rompe con esos prejuicios y esquemas sociales y religiosos, mostrando que el verdadero prójimo es quien se detiene ante el dolor del otro, sin importar el origen o las creencias que tenga. Es una invitación a la solidaridad activa y a no pasar de largo ante el sufrimiento. En cuanto a la del hijo pródigo, por otro lado, nos habla de un Dios que no castiga, sino que más bien espera, acoge y celebra el regreso de quien se ha equivocado. Es una parábola que enseña específicamente sobre el perdón, reconciliación y esa dignidad restaurada. Las enseñanzas pueden transformarse fácilmente a realidades sociales y nos invitan a construir una sociedad más justa, mucho más humana, donde nadie quede afuera ni por sus errores ni por su condición natural. En el capítulo 4 de ¿Quién es ese hombre?, que trata sobre las curaciones, Nolan nos saca de la zona de confort de la piedad tradicional de la religión y nos confronta con la fe y la praxis de Jesús en su contexto más crudo y más real. Según el texto, cuando Jesús sanaba, casi siempre decía: tu fe te ha salvado. Esto nos da la primera clave para entender la fe para Nolan, y es que no la ve como una creencia piadosa, sino que es una fuerza radicalmente transformadora. En el siglo I muchos estaban atrapados en el fatalismo, ya que la enfermedad y la miseria eran vistas como un castigo inevitable o como parte del orden cósmico. La fe que Jesús despertaba era, por el contrario, una convicción interna de que Dios es bueno y compasivo y que su cambio, según la Biblia, era posible. Su importancia reside en que rompe esa resignación y la vuelve fuerza que le da a la persona, al margen de su dolor, valentía de levantarse y creer en su propia liberación. Respecto al milagro, Nolan nos pide que lo entendamos en el sentido bíblico, como un signo. Un milagro no es solo un evento que anula las leyes de la física, sino un acto de Dios tan potente que provoca asombro y que fundamentalmente manifiesta su deseo de salvar y liberar a la propia humanidad. Cada curación era una pequeña invasión del reino de Dios en el reino de la enfermedad y la opresión. Ahora, respondiendo a la pregunta de cómo vivimos esta fe hoy, creo que caemos constantemente en el fatalismo moderno. Nos resignamos a la desigualdad sistemática y a la crisis ambiental. Hemos encapsulado la fe en la iglesia y en el credo, olvidando que la fe de Jesús exige precisamente una práctica. En cuanto al impacto de los milagros, entendiéndolo desde la parte personal, me llama profundamente la atención la doble liberación que Jesús realiza. No solo cura la enfermedad física, sino que también restaura la dignidad y el estatus social. Pensemos que en el paralítico Jesús le dice a las personas que cura: tus pecados te son perdonados. Al hacer esto desafía la creencia popular que vinculaba enfermedad con culpa. Luego, al curarlo, lo reincorpora a la comunidad y así el milagro se convierte en una declaración pública y social. El reino de Dios se trata de compasión y no de imaginación precisamente.
¿Qué pasó entonces con los que presenciaron esto? Fueron confrontados, su asombro inicial tenía que convertirse en conversión y el milagro les obligaba a preguntarse por qué excluimos a este hombre, por qué lo condenamos. El destino así de esos testigos era el mismo que el nuestro, si seguirían como en sus estructuras o si se sumarían al plan. Como humanidad necesitamos volver a ver la vida desde la compasión. En cada historia Jesús no solamente sana enfermedades y multiplica el pan, sino que también devuelve la esperanza y la dignidad a las personas que más lo necesitan. Un proyecto liberador que transforme las problemáticas sociales debe empezar por ahí, por la empatía, que nos mueva a ayudar a los demás. Necesitamos una fe que no solamente se quede en palabras, sino que llegue a acciones, que nos ayude a ayudar a los que más lo necesitan. Como dice José Antonio Pagola, Jesús fue un curador de vida, una persona que ayudaba a sanar lo que estaba roto. Eso tenemos que hacer hoy en día con nuestras acciones, ayudar a los más necesitados y ayudarlos a volver a vivir con dignidad por medio de nuestras acciones. Bueno, mi nombre es Juan Fernando Ramírez y soy egresado de Ingeniería en Diseño y Entretenimiento Digital. Digamos que uno de los logros más grandes de mi carrera han sido el poder utilizar mis conocimientos, mi experiencia para viajar y conocer, digamos, otras áreas de la industria y participar en diferentes eventos bastante prestigiosos del área de desarrollo de videojuegos y también conocer personas bastante de renombre en esa área. Por el lado de las enseñanzas de Jesús, yo diría que principalmente él promulgaba el hecho de uno respetar al prójimo, de uno amar al prójimo, de uno ser, digamos, como una persona que siempre aspira como al bien y a lo mejor. Y pues digamos que esa enseñanza aplica en cualquier área, incluso ni siquiera en el área laboral, sino en el área personal. Uno siempre intentar ser una persona mediadora, siempre intentar, digamos, como ser humilde, y más en un lugar que hay veces de pronto puede haber egos y puede haber temas, digamos, como complejos. Es, digamos, muy importante uno mantener, digamos, como mantenerse aterrizado y siempre, digamos, como pensar en qué es lo mejor para el equipo, para mí, para el prójimo, y siempre aspirar, digamos, como a tener una muy buena convivencia, que es algo que Jesús